Saludamos a Jorge Martínez, él es presidente de Marca Consultores, ha sido un consultor permanente, recurrente nuestro aquí en Negocios en Telemedellín, con un tema bastante interesante y es el tema de la formación de ese equipo comercial. Hoy específicamente con él vamos a estar trabajando un tema bien interesante y es cómo manejar las objeciones. Bienvenido Jorge a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola. Qué rico tenerlo aquí. Siempre lo repito, feliz de estar aquí con ustedes, qué bueno. Qué bueno, de verdad. Jorge, arranquemos entonces comprendiendo un poco cómo es ese tema del proceso de la venta y que llega un momento como tal específico en donde se presentan unas objeciones. ¿Cómo se manifiestan o cómo podemos identificarlas? Claro, Paola, en distintas oportunidades hemos compartido el tema de que la venta es un proceso lógico y es lógico porque si yo hago bien ciertas acciones y realizo ciertas técnicas bien realizadas secuencialmente, logro llegar felizmente al cierre, porque los vendedores le preguntan a uno cada rato ¿y cuál es la mejor técnica de cierre? Entonces yo le digo la mejor técnica de cierre es prospectar bien, hacer un buen descubrimiento de las necesidades del cliente, de las necesidades específicas, hacer una muy buena presentación del producto o servicio y finalmente manejar muy bien las objeciones. Entonces una objeción tradicionalmente ha sido vista como un problema. Los vendedores tradicionalmente cuando el cliente les dice eso está muy caro, sí, pero usted no me da plazo, la competencia me da mejores condiciones, entonces él se asusta y inmediatamente aquí aparecieron los problemas. Entonces, queremos hoy contarles que eso no es un problema, sino que es una oportunidad para acercarse más al cierre. Estamos más cerquita del cierre. Ese es el primer aprendizaje entonces de hoy, sí, para que nos vamos recapitulando, y es que la objeción no es un problema, hay que quitarnos, digamos, como esa loca de la casa, que también es otro término que utiliza mucho Jorge, sí, y es ese que nos torpedea y no nos deja avanzar en el proceso. No es un problema, es una oportunidad. ¿Por qué, Jorge? Es una oportunidad porque es una manifestación del cliente de que él quiere algo, de que él realmente quiere el producto o el servicio y que lo quiere y quiere llegar a tenerlo, pero que necesita solucionar ciertas cosas que él tiene en la cabeza para poder llegar a esa conclusión, ¿cierto? Entonces, no es necesariamente que él esté diciendo que no. Si él está diciendo al vendedor, le está mandando unas señales, digamos, de compra, le está diciendo, yo quiero que usted me solucione esto para poder llegar a un acuerdo. Jorge, tocó un tema fundamental y es el de las señales, porque sí, es que las objeciones pueden ser verbales o incluso no verbales, es decir, hay que estar leyendo esa reacción, claro, que tiene el cliente. ¿Cómo se hace eso? A ver, el ser humano se expresa de muchas maneras y lo refleja con el cuerpo, con las palabras y con el tono de voz. Algunos que han investigado sobre el comportamiento gestual del ser humano hablan de que el 58% de lo que expresamos lo expresamos con el cuerpo, que el 35% de lo que sentimos lo expresamos con el tono de la voz y solo el 7% nos queda para decirlo con palabras. De manera que, tú lo citaste muy bien, a la hora de aproximarnos al cierre de una venta es muy importante observar todas las disposiciones de los gestos, las condiciones, la mirada, el estado de ánimo del cliente. No simplemente recitar un portafolio, un producto, yo le vendo esto, le vendo, sin observar qué está pasando con el cliente. De ahí que es tan importante, retomando el tema de la oportunidad, y es cuando el cliente manifiesta una indisposición con alguna condición comercial, ahí es donde nosotros debemos investigar un poco más. Quiero dar un poquito de pautas pedagógicas, digamos, de cómo se maneja una objeción. Cuando un cliente le dice, es que no tengo plata, y empieza y le dice, ¿cuál es la técnica como para escuchar a ese cliente y lograr armar muy bien la respuesta y efectivamente solucionarle esas dudas al cliente y avanzar en la negociación? El primer paso, y ese digamos que me podría responsabilizar de la autoría del comentario, y es que el primer paso es tranquilizarse. La gente inmediatamente que un cliente le dice el precio es costoso y déjeme que yo le busco un descuentico, es que a mí no me gusta el carro blanco, no, pues yo le tengo uno negro, que es que el negro también es muy bonito. Entonces siempre cree que tiene un antídoto, una contra la objeción. Realmente lo que hay que hacer es tranquilizarse. Una de las mejores maneras de tranquilizarse, de los métodos más antiguos, es la respiración. Entonces respirar, respire tranquilo, no pasa nada, y se le pregunta al cliente, aparte de esa inquietud, aparte de esa observación, quisiera que le resolviera algún otro tema, para mirar de una vez todas las cosas que el cliente pueda decir, no estarle resolviendo cada situación. Entonces lo primero es tranquilizarse, lo segundo es escuchar y hacer un buen inventario de todas las posibles manifestaciones de incomodidad o de insatisfacción del cliente. Cuando se hace ese inventario, se le pregunta al cliente, bueno, de todas estas, ¿cuál es la más importante
importante para usted, para yo entrar a solucionárselas en orden de importancia. El cliente generalmente va a manifestar la que sí le está doliendo, y cuando la manifiesta, ahí viene otro estado de tranquilidad, ¿cierto? Eso se llama en programación neurolingüística mantener el estado. Se tranquiliza uno y le dice, bueno, quiero entender mejor a qué se refiere con costoso, a qué se refiere con precio, a qué se refiere, para no desesperarse. ¿O por qué no el blanco? Claro, mira, ¿cuántas veces un cliente le dice, yo no estoy en condiciones de pagar esa propuesta suya? Entonces dice, no, pero déjeme que yo hablo con mi jefe, le doy un descuento. Y el cliente por dentro, yo no estaba buscando descuentos. Yo no estaba buscando. Yo cuando digo no estoy en condiciones, es porque yo no necesito realmente la propuesta A, sino la propuesta B, ¿cierto? La condición mía es esta, o la condición es que se lo voy a comprar en el segundo semestre, y el segundo semestre empieza dentro de un mes. Pues, entonces, el vendedor inmediatamente tiene el antídoto y dice, si yo le busco un descuentico, entonces me compra, pero ¿para qué se va a lanzar al agua si no lo están pidiendo, ¿cierto? Retomemos entonces un poco esta pedagogía. Lo primero es que la objeción no es un problema. Lo segundo es que hay que leer al cliente, mirar esas señales. Lo tercero es tranquilizarse definitivamente cuando surja unas objeciones. Lo cuarto es escucharlo y hacer un inventario para responderle en orden de prioridades. Hasta ahí vamos. Estamos de acuerdo. En ese orden de prioridades puede aparecer que una de las situaciones que manifestó el cliente ni siquiera era real. Es posible que sea una simple excusa. ¿Cuántas veces el cliente dice, debo hablar con mi socio para poder tomar la decisión? El vendedor dice, ¿y dónde está su socio? Dio por veraz esa inquietud. Puede que ni siquiera tenga socios. Entonces él le dice, déjeme lo voy a conseguir. Ay, ¿dónde está su socio? Entonces podemos hablar con él. Ya le concedió el tiempo, claro, además. Ya un protagonista, ese sí es un niño imaginario, ese es un personaje imaginario para el cliente, y él se ancla ahí y le dice, sí, déjeme, entonces yo lo consulto. No, es que él no está por aquí, está en Estados Unidos. ¿Y cuándo regresa? Y ya se enfrascaron en un tema que no era ni siquiera la objeción. Posiblemente el cliente lo que quiso fue presionar un poquitico al vendedor a ver qué otra condición daba y poder tomar la decisión. Entonces mire que estábamos más cerca de lo que nos imaginábamos. Quiero decirles esto a todos, y es, el vendedor generalmente está más cerca del cierre de lo que él se imagina. A veces el peor enemigo del cierre es el vendedor. A veces el mismo vendedor, lleno de prevenciones, lleno de miedos, de temores y de creencias limitantes, es el mismo obstáculo para poder llegar a un cierre feliz. Yo pienso que la venta hoy día es de no hablar mucho, es entender más al cliente. Sí. Jorge, ¿cómo es eso que usted lo he escuchado mencionar? Y es cuando ya lea esas señales que, digamos, en un caso X son positivas, la persona quiere comprar efectivamente, en ese momento usted le dice al vendedor, cierre la boca. Claro, es que ahí hablábamos de que el vendedor es el mismo obstáculo. ¿Cuántas veces el cliente dice, voy a contar rápidamente una pequeña historia en un almacén? Una vendedora atendió muy bien a un señor que era como algo parco, y el señor hizo bajar de toda clase de mercancía, de ropa. Finalmente compró una muy buena suma de dinero en ropa, en prendas de vestir para él. Y al final tomó una pequeña decisión, ya pagando en la caja registradora, estaba pagando y quiso ponerse una de las camisas. Y dijo, ve, yo me voy a llevar esta camisa puesta, y se la puso. Y ya tenía ahí un cerro de cosas para llevar, entonces ya estaba pagando, le estaban haciendo la factura, y cuando se puso la camisa, le preguntó a la vendedora, ¿será que esta camisa sí me queda bonita con el pantalón que tengo? Y ella le dijo, usted tiene muy buen gusto porque esa camisa es la que más han llevado. Entonces el cliente perdió la exclusividad. El cliente le dijo, ¿cómo así esta camisa la han llevado? Esta camisa la han llevado, usted tiene muy buen gusto. Entonces le dijo, no, yo no quiero llevar una camisa que todo el mundo se ha puesto. Bueno, pero va a llevar otro. No, lo otro tampoco, quiero mirar otras cosas antes de llevar esto. Y se derrumbó por completo la venta. ¿Sabe por qué? Porque hizo una de más, porque habló de más, porque quiso brillar más cuando el cliente no le estaba diciendo, denme más opiniones. En ese caso la respuesta era ¿cuál? Claro, ser sinceros con el cliente, hay que ser sinceros, y si fue bien asesorado, decirle, sí, la camisa le queda bonita, claro que sí. Y hasta punto. ahí. Eso es lo que él necesitaba oír. Perfecto, me la llevo y pago todo lo demás. ¿De acuerdo? Jorge, para usted una objeción es una oportunidad. Sí, siempre es una oportunidad. Usted ha venido creciendo en ese campo comercial de las ventas. Ya para finalizar, ¿qué le diría usted a los vendedores cuando se encuentran esas objeciones? Mire, a los vendedores siempre llegan al manejo de la objeción, felizmente, si desde el principio son más perceptivos. Ojo con esto, perceptivos es que desde el comienzo yo no entro ofreciendo productos, yo hago una mínima presentación de quién soy y a qué vengo, pero lo primero es empezar a escuchar las necesidades al cliente. Un vendedor va a encontrar menos objeciones, ojo con esta recomendación, menos objeciones en la medida en que escuche más al cliente. Desarrollen muchísimo la escucha. Cualquier cosa que el cliente diga es importante y tomen nota, y no se desesperen, siempre véanla como una oportunidad. Esas son manifestaciones del cliente para tener un enlace con el vendedor.
Jorge Martínez, presidente de Marca Consultores, muchas gracias por haber estado aquí en Negocios en Telemedellín. A ustedes muchos éxitos y un abrazo para todos los televidentes.